Muy buenas noches con todos. Realmente es una bendición, un privilegio el poder estar aquí a través de este medio digital y poder hablar de la palabra de Dios. Ni bien me comentaron la oportunidad de enseñar, realmente me dio mucha alegría. Y más aún el hecho de poder hablar de la hermosa palabra de Dios. Como bien titulé el tema de la exposición del día de hoy, vamos a hablar sobre los 3 días que suceden para que el Señor Jesús pueda resucitar, tal cual como dice las Escrituras. Pero antes, para tener un poco de contexto, voy a dar lectura de el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del verso 42 al 47. Voy a compartir, he hecho unas diapositivas para que lo podamos ver. Bien, la palabra de Dios inicia así. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que y hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Bien, oremos, hermanos, que el Señor sea guiándonos en este tiempo. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que me das de exponer tu palabra, Señor. Seas tú, Padre, ah, poniendo la disposición en el corazón de mis hermanos de poder estar prestos y atentos a la voz de tu palabra, Señor, y poderla apreciar y maravillarnos, Señor, de las grandes proezas y maravillas que vemos en esta, Señor. El ver cómo tu Hijo, Señor, venció la muerte, resucitó, Señor, y ver que cumplió lo que Él dijo, Señor, y ver su legado que dejó en los discípulos, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por el tiempo que nos das, y Padre, seas tú glorificado en este tiempo. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si yo te preguntase, ¿sabes cómo se lleva a cabo una campaña de salud? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en un centro de salud o sabe en sí cómo se lleva a cabo ese tipo de actividades? Si bien es cierto, estas campañas conllevan una gran labor logística, el hecho de tener medicina, doctores, sea el ámbito que sea, público o privado. Esto no es esquivo a lo que sucede en la resurrección del Señor Jesús. Estos 3 días que suceden son trascendentales y lo que sucede por detrás es importante para que ese hecho suceda. Y como hemos leído en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 15, en el verso 42, subrayo esta parte que dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y este detalle es importantísimo. ¿Qué es la preparación? ¿Y qué es la víspera del día de reposo? ¿Alguno de ustedes ha preguntado qué conlleva esto y qué trascendencia tiene esto en la cultura judía? El hecho también de por qué más adelante vemos el día de reposo y por qué hay un silencio en 3 de los 4 evangelios en relación a este hecho del día de reposo. ¿Y qué es? Vamos a hacer un contexto de los hechos. Para este punto, Jesús ya ha sido sentenciado, o sea, ya ha sido dictado por el Imperio Romano de que él iba a tener que ser sentenciado por el estándar más duro de ese momento. ¿Cuál iba a ser? La crucifixión, por el cual Jesús padece todo lo que tuvo que padecer para llegar hasta ahí, siendo llevado de un lugar a otro y pasando por los momentos más duros que cualquier ser humano pudo haber pasado, llegando al clímax de ese momento, al punto más alto, que es que Jesús muere. Él tenía que morir para poder cumplirse las escrituras. Y cuando él muere, se rompe el velo, lo que quiere decir de que ahora tenemos acceso al Padre gracias a esa muerte, la cual trajo bendición.
y salvación al ser humano. Y me gustaría que busquen, esto sí no lo he puesto en las diapositivas, versículos anteriores al capítulo 15, que este dato es muy importante en relación a lo que sucede. La Biblia dice en Marcos 15, verso 34. ¿Qué no dice el verso 34? Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de ahí saltamos al verso 30 o 37. Más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entre el verso 34 y el verso 37 vemos que sucede durante esa hora novena. Cabe decir que en la cultura judía la hora iniciaba o el día iniciaba a partir de las 6 de la mañana y culminaba a las 6 de la tarde. En otras palabras, iniciaba desde que amanecía el sol, salía el ocaso y finalizaba hasta que oscurecía. De tal manera que aquí nos encontramos aproximadamente a las 3 de la tarde. Y ahora, ese dato es muy importante porque los demás hechos que suceden en esas mismas horas antes de finalizar el día. ¿Y qué día nos encontramos? Este es el primer día de la muerte del Señor Jesús, el día de la preparación. Ahora, estos datos son importantísimos. El día de la preparación, el día de reposo y el primer día de la semana. En la cultura judía, a diferencia de nuestro calendario, que es el calendario greco-romano, en el cual está basado en los 7 días de la semana, que comienza en lunes y termina en domingo, ellos, su primer día primer día iniciaba el día domingo. Y de esos días, lo que quiero que puedan comprender es que tenían 3 días importantes o 3 días en los cuales se hace mayor énfasis en estos versos, el cual es el día de preparación en el siguiente orden. Día de preparación, día de reposo y primer día de semana. Y esto es importantísimo que sepamos en qué consiste cada día, para que podamos entender a mayor claridad los versos. Bien, el día de preparación consistía en el día en el cual todo judío hacía todas sus actividades, quehaceres, labores, habidos y por haber, antes del día de reposo. Ahora, era importantísimo este día, ya que en el día de reposo, que el cual era un día solemne para la cultura judía, ellos no podían hacer diferentes actividades, ya que ese día reposaban, descansaban, era un día solemne para su cultura. Ahora bien, y esto nos permitirá comprender, ya que vamos a ver más adelante de que, como vamos a ver aquí, en el verso 42 del capítulo 15, que dice, cuando llegó la noche, porque la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, que ya estaba a punto de finalizar este día. ¿El cual día? El día de preparación, y estábamos a punto, ya a horas de iniciar el día de reposo. O sea, los judíos tenían pocas horas para realizar sus actividades. Tenían Y esto es importante, ya que es el trasfondo judío el cual los lleva a realizar ese tipo de actividades. Ahora bien, y sucede un hecho importantísimo, el cual dice José de Arimatea. Si bien es cierto, no vemos o escuchamos en la escritura quién es José de Arimatea, sino viene en, en este acontecimiento, entra este individuo y toma un rol importantísimo, el cual dice que es miembro en nombre del concilio. ¿Qué quiere decir esto? Que era una autoridad religiosa. Era uno de los partes del grupo de los 70 del concilio judío, el cual eran parte de la autoridad, quienes tomaban el orden y entre otros en relación a su pueblo judío. ¿Y qué dice que más hace? Que también esperaba el reino de Dios, o sea, era un discípulo de Cristo. Seguramente habría escuchado de las grandes proezas y grandes dichos, habría palpado lo que hizo su Salvador, que dice que vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y es muy interesante esto, o sea, valientemente va a Pilato. Esa no era una tarea fácil, hermanos, era una tarea difícil. Ir y ser una autoridad. Vamos a ver en otra parte de la escritura que fue, por ejemplo, aquí en Juan vemos que fue secretamente,
por medio de los judíos. O sea, su posición estaba en juego, su vida también, ya que si lo veían a él pedir el cuerpo de Jesús, él hubiese sido amedrentado, hubiese sido, en otro caso, apedreado, entre otras cosas. O sea, no era una tarea fácil, era una tarea que conllevaba mucha valentía. Y este discípulo, el cual lo denominaremos discípulo secreto, hace una labor que es muy valiente y de admirar. ¿Y qué dice? Que rogó, o sea, imploró a Pilato, al emperador de ese momento, a que le diese el cuerpo de Jesús. ¿Y qué dice? Y que Pilato lo concedió ante la insistencia, ante la, podríamos decir, la gran, el gran ruego que hizo José de Arimatea, lo accedió. Entonces, ¿qué sucedió? Que le entregaron el cuerpo de Jesús. Y lo interesante es de que entra aquí otra persona a la historia, que no solamente es José, sino también Nicodemo. Es muy interesante esto de que Nicodemo no lo vemos desde Juan 3, desde que se reúne con Jesús y que en el cual Jesús le habla sobre la vida eterna y sobre el nacer de nuevo. Muy seguramente durante este periodo entre el capítulo 3 hasta el capítulo 19 de Juan, vemos que la vida de Nicodemo ha cambiado. Ahora es un discípulo probablemente fiel de Cristo, el cual ahora sí ha puesto su fe en Cristo Jesús, porque este hecho, el cual hace juntamente con José, es de valentía, no era una tarea fácil. ¿Y qué más nos dice? El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahora bien, este es muy importante porque nos habla de un compuesto que es de mirra y de aloes. Si bien es cierto, a primera instancia podríamos pensar de que estas especies aromáticas cumplían un rol de embalsamiento, ¿no? Para que el cuerpo no se putrefacte, no bote olores hediondos, entre otras cosas. Pero tiene un trasfondo mucho más allá. La mirra era usado para lo que era el tema de embalsamar los cuerpos. Si bien es cierto, en la cultura judía no lo usaban como tal, como para un embalsamiento, sino lo usaban más que todo como fin para la sepultura, para el entierro del cuerpo de Jesús. Y esto es muy interesante, ya que no solamente se menciona la mirra, sino los aloes, el cual también tiene un significado también, el cual se usaba para el perfumar las camas, los vestidos. Y otro dato muy importante es que nos dice como 100 libras. 100 libras en ese momento significaba 34 kilos aproximadamente, de 32 a 34 kilos, lo cual hablamos de una cantidad extremadamente considerable para ese momento. Pero algo muy interesante y que impacta es de que este tipo de ungüento, la mirra lo es, y la cantidad, hablamos de 32 34 kilos, se usaba esta cantidad especialmente para embalsamar cuerpos de reyes, por lo que inferimos o deducimos de que Nicodemo y José consideraban un rey a Cristo Jesús. O sea, lo tomaban con mucho valor. Entonces, ¿ellos qué hacen? Tomaron. O sea, acá vemos de que solamente José no hace la labor, ni Nicodemo, sino ellos se unen y hacen esta función en conjunto. ¿Qué hacen? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo volvieron en lienzos con especies aromáticas. Según es costumbre, sepultar entre los judíos. O sea, esta era una práctica muy común entre ellos, la sepultura para el entierro de los cuerpos, lo cual lo realizan José y Nicodemo. ¿Y qué nos dice más? Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Es muy interesante esto. Seguramente ah, José habrá tenido, según la tradición judía, José habrá tenido este huerto y lo habrían puesto allí. Pero sea este o la otra postura, la cual es que ellos encontraron el huerto más cercano, porque como bien dije, ya era el día de la preparación y estaba a vísperas ya de iniciar el día de reposo, o sea, no tenían mucho tiempo para poder hacer esta sepultura, toda esta preparación del cuerpo, o sea, estaban a contrarreloj, por lo que se, pres- se prestó la oportunidad para crucificar, para sepultarlo
embalsamarlo en ese lugar. Y vemos cómo justo se encuentran con un sepulcro nuevo, el cual no había sido puesto en ninguno. En otras palabras, está separado este lugar para la sepultura del Señor Jesús. Entonces, ¿qué más nos dice? Allí, pues, por causa de la preparación la preparación de la Pascua de los judíos, interesante. Acá nos dice que por causa, o sea, debido a que ya estaban a nada de finalizar el día de la preparación, tuvieron que ponerlo en ese lugar, porque aquel sepulcro estaba cerca. Otra razón, ese sepulcro estaba cerca, por lo que también se prestaba la oportunidad para poner el cuerpo del Señor Jesús en ese lugar. Ahora bien, hay que mencionar otros detalles. Esa labor era bien sacrificada porque el hecho de de pedir el cuerpo José a Pilato conllevaba una gran labor por detrás. ¿A qué me refiero? O sea, Jesús aún seguía crucificado, aún seguía con los clavos en el madero. O sea, tanto José como Nicodemo tenían que hacer esa labor, desenclavar el cuerpo de Cristo Jesús, cargarlo y llevar también el compuesto el ungüento, la mirra y aloes. O sea, esa labor conllevaba fuerza, destreza y habilidad de parte de ellos, más aún sabiendo de que tenían poco tiempo. Y algo muy interesante es de que en este momento no solamente estaba José de Arimatea y Nicodemo, sino también estaban María Magdalena y María. Este es interesante, como nos dice Marcos 15 en el verso 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Este dato es importantísimo, ya que más adelante veremos cómo ellas llegan al lugar. Y ellas llegan al lugar gracias a que ellas estuvieron allí, viendo juntamente con José y con Nicodemo dónde estaba sepultado el cuerpo del Señor Jesús. Ahora bien, otro dato importante es de que vemos aquí en el verso 44 de Marcos 15, como pueden apreciar en la diapositiva, dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir a Centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el Centurión, dio el cuerpo a Josué. O sea, si no estaba muerto, no entregaba el cuerpo a José, el cual, ¿quién compró una sábana? José. Y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Otro dato importante, que hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. O sea, y en la tradición judía, cuando se sepultaba a alguien y se ponía en un sepulcro, se ponía una piedra que tapaba, en otras palabras, cubría, evitaba el acceso para que no sea robado, hurtado, entre otras. De tal manera que también el hacer rodar esta piedra no era fácil. Hablamos de una piedra de molino aproximadamente, un poco más, hablamos de un tamaño bien grande de piedra, por lo cual también conllevaba una gran labor que lo hizo José y Nicodemo. Todo esto sucede en el día uno, en el día de preparación. Vemos que sucede en esto en horas. Pero esto vemos aquí la gran valentía de José y de Nicodemo. ¿Y qué de los discípulos y los apóstoles, quienes decían de que, Señor, yo te seguiré, Señor, yo iré allí? Pero vemos aquí hay un silencio de parte de ellos. Pero ¿quiénes salen a escena? Los discípulos secretos, como los he denominado, quienes son José y Nicodemo. Vemos aquí la valentía de ellos, de que aún así, al haber ellos no sido mencionados, Nicodemo sí, pero al haber ellos no sido mencionados con anterioridad y entrar en escena aquí, vemos de que el impacto de Jesús que hizo en ellos, vemos de que que la muerte de Jesús tuvo un impacto en ellos. Las prédicas de Jesús, las enseñanzas, parábolas y diferentes sermones caló en ellos y tuvo un resultado beneficioso en ellos. Y no solamente en ellos, sino hasta ahora lo vemos, el impacto de Cristo Jesús a través de la historia, el cual es maravilloso. Y vemos cómo la vida de ellos es transformada y vemos el reflejo de ellos en estos versos, los cuales son interesantísimos, el ver cómo hombres que eran autoridades, cabe decir que Nicodemo también era una autoridad de ese momento,
y el cómo ellos dos toman la decisión de ir y valientemente hacer este acto, lo cual refleja una conversión de parte de ellos y una gran valentía. Todo eso sucede en el día uno. Ahora, ¿qué sucede en el día 2, el día de reposo? Vemos que en los evangelios, tanto en Marcos, Lucas y Juan, hay un silencio. No se menciona qué sucede en este día. Sin embargo, en Mateo sí. Y es maravilloso lo que nos cuenta Mateo, lo que sucede, y lo que nos hará entender y comprender lo que sucede en la historia de Cristo Jesús. Es como si estuviéramos en una historia, y cómo sucede cada hecho, y cómo cada hecho tiene relación. Como estamos viendo, tanto en los evangelios, que he mencionado en Marcos y Juan, no hay ninguna contradicción, sino hay una complementariedad. Se unen y se hilan. Ahora, vamos al segundo día, el día de reposo. ¿En qué consistía este día? Este día consistía para los judíos en un día solemne. Este día los judíos descansaban, no hacían ninguna labor o ningún trabajo, por lo que vemos que era trascendental el día de la preparación para hacer todas sus actividades y ese día descansar y reposar. Y ese día era trascendental. Es importantísimo, hablamos de la cultura judía. Ahora bien, ¿qué sucede en este segundo día? Dice en el verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, ya finalizó el primer día, el día de preparación y nos encontramos en el día de reposo. ¿Y qué sucede en este hecho? Los principales sacerdotes, hablamos del Sanedrín, del grupo de los 70, el concilio, y los fariseos ante Pilato. Hablamos del grupo religioso, los grupos religiosos que se pusieron en contra del ministerio de Jesús y que fueron los que apoyaron su crucifixión y su muerte como como primera instancia. ¿Y qué sucede? Diciendo, y lo que sucede es interesantísimo y, no, y nos da a entender lo que ellos pensaban. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Cómo? Esta frase cala y es interesantísimo. ¿Cómo aquellos que fueron los que los crucificaron y los que fueron quienes querían su muerte, ahora tienen temor de que Jesús resucite? Y ahora vamos a ver por qué era su temor. Entonces, que dice, manda pues que asegure sepulcro hasta el tercer día. O sea, le dicen, Pilato, pon resguardo, protección, no vaya a hacer algo que suceda al cuerpo de Jesús. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. O sea, ellos no, ellos no creían que Jesús iba a resucitar como tal, este hecho milagroso, sino que ellos creían o tenían la convicción que los discípulos iban a robar el cuerpo de Jesús, de tal manera de que ellos podrían decir de que Jesús resucitó de entre los muertos, ya que su cuerpo no se habría encontrado por un supuesto hurto de parte de ellos, lo cual no sucedió. Y vemos aquí lo que sucede a continuación. ¿Y qué le dijo? Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Acá Pilato, ¿qué es lo que hace? Convida una guardia, no dice un guardia, sino una guardia. ¿Qué es una guardia? Una guardia romana, hablamos de entre 10 y 30 soldados romanos. Hablamos de la élite de personas preparadas a nivel militar al más alto nivel de ese momento, por lo que cada uno de ellos estaba preparado y muy preparado para este resguardo. ¿Y qué le dice? Id, aseguradlo como sabéis. Verso 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, ¿qué sucede? La guardia fue y resguardó el sepulcro, estuvo alrededor de ellos. ¿Y qué dice? Sellando la piedra. Este dato es importantísimo, ya que el sellado significaba que tenía que ser resguardado hasta el más mínimo detalle. Era como que un distintivo romano este sello, ya que lo que significaba era de que si no se tomaban las medidas respectivas de parte de la guardia, cada uno de los guardias su vida corría peligro. Es decir, de que ese trabajo no podía ser hecho
a, así a medias, tenía que ser hecho de la mejor manera, ya que su vida corría peligro, su, podían llegar hasta la muerte, de tal manera de que hacen este labor de la mejor manera, tenían que hacerlo. ¿Y qué sucede? Y ponen a la guardia. Sucede en el día 2. Como vemos, este hecho de de la protección era para si vemos una cosmovisión humana, si vemos desde un punto de vista terrenal, la resurrección de Cristo Jesús se pone cada vez más complicada, ya que a nivel humano, esta guardia iba a tomar las medidas de resguardo al más alto nivel, al más mínimo detalle, ya que su vida corría peligro. Entonces, no era, digamos así, humanamente una resurrección fácil, viéndolo de una forma natural. Pero vemos que aquí sucede algo sobrenatural, algo sin precedentes. Se tenía que cumplir que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y vemos aquí la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple sus promesas, tal cual como dijo. Y se tiene que cumplir también como anterioridad. Los profetas también habían dicho sobre este acontecimiento. Y Jesús lo dijo también durante su ministerio. Y esto es importantísimo, ya que vemos de que Jesús no lo dijo una vez, sino lo dijo varias veces, teniendo como testigos de primera mano a sus discípulos, apóstoles, seguidores. Las damas también escucharon sobre este hecho, sus seguidoras. Pero vamos a ver a continuación de que sucede algo y vemos lo que sucede. Y nos encontramos en el día 3, en el primer día de la semana, el último día para la, para la resurrección de Cristo Jesús. Pero, ¿en qué habíamos mencionado en el primer día de la semana, perdón, en el día de la preparación, de que José y Nicodemo estaban sepultando el cuerpo del Señor Jesús, pero más no lo hicieron, no lo enterraron, sino lo embalsamaron? Por lo que también eso cabe decir, como mencioné, por la premura de que ya iba a iniciar el día de reposo. Entonces, las mujeres cumplen esta función ahora, las damas, sus seguidoras, Marta y María. ¿Qué rol cumplen? La finalización de esa tarea, lo que es la sepultura del cuerpo del Señor Jesús. Ahora bien, un dato interesantísimo y importantísimo que nos debemos preguntar es, entonces, si ellas iban a cumplir esta función de sepultura, ¿qué nos quiere decir? De que ellas no se esperaban no se esperaban la resurrección de Cristo Jesús. En ningún momento se esperaban su resurrección. Ellas iban con la finalidad de cumplir la sepultura y el entierro como parte de su cultura. Entonces, ¿qué hacen las damas? Acá pongo una relación. Vamos a ver qué lo dice. Una relación entre Juan 20 y Mateo 28. ¿Por qué hago esta relación? Ya que nos permitirá entender cómo sucede este hecho. Dice en Juan 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Y qué nos dice en Mateo 28? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, uno dice que salió de oscuras y otro que salió al amanecer. ¿Cómo sucede esto, hermano Cristian? ¿Cómo sucede este hecho? Bien, los evangelios no se contradicen, sino se complementan. Entonces, las damas salen de noche, salen aún de oscuras, ni bien va a iniciar el primer día de la semana para cumplir el rol, la sepultura del Señor Jesús. Entonces, ellas salen de mañana, a oscuras. O sea, estamos hablando que oscuridad había cuando ellas ni bien salen. Pero cuando llegan, amanece, o sea, ya salió el sol. Entonces, eso nos quiere decir de que el trayecto no era muy cercano, era lejano, era una distancia considerable, por lo que tenían que salir con tiempo. Ahora bien, cabe decir, ¿cómo las damas podrían cumplir o podrían terminar la sepultura del Señor Jesús? Bien, ellas podrían hacer esta función gracias a que como estaba la guardia, podían pedir permiso y ellos iban a poder vigilar y es cumplir y finalizar su función. Sin embargo, sucede un hecho sobrenatural, un hecho impactante, un hecho que
es trascendental para nuestra historia y para la resurrección del Señor Jesús, el cual nos menciona Mateo. ¿Qué sucede? En Mateo capítulo 28 verso 2. Y hubo un gran terremoto. O sea, sucede un hecho sobrenatural, un terremoto. ¿Y qué sucede? Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, de miedo. De él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros, Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. O sea, sucede un hecho sobrenatural, un hecho con propósito. Ese terremoto tuvo como propósito la resurrección del Señor Jesús, tal cual como él había dicho. ¿Y qué sucede? Que desciende un ángel y removió la piedra. Vemos aquí con qué, con qué facilidad se dice la escritura, ¿no? Removió la piedra, o sea, fue removida al instante y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Pero, ¿qué más nos dice de que se apareció a las mujeres y que les dijo el ángel? No temáis vosotras, o sea, porque temían, porque supuestamente ellas habían dejado el sepulcro con la piedra, tapado con la gran piedra. Y este hecho les impactó porque ellas habrían imaginado de que el cuerpo de Jesús había sido robado, habría sido hurtado, habría sido, entre otras cosas, porque no se encontraba. Pero el ángel se les aparece y dándoles palabras reconfortantes de que Jesús ha resucitado. Bien, y voy a centrarme ahora en Juan 18, Juan 18:2, que Hay un nos celular, dice, ¿no? nos dice de que entonces corrió. ¿Quién corrió? Como vimos en el versículo 1 dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Estaban María Magdalena y María. Entonces ellas corrieron, o sea, intempestivamente fueron, emocionadamente fueron a decirlo a los discípulos, a los apóstoles, y se los dicen a quién, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. En ese caso, el otro discípulo es Juan, aquel al que Jesús amaba. Con ese detalle nos da aún más claridad. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. O sea, ni bien escuchó la noticia, sin más detalles, fueron intempestivamente, fueron raudamente al sepulcro. ¿Y qué dicen? Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Este dato es interesante ya que nos demuestra de que Juan era joven, por lo cual tenía más vigorosidad, más rapidez que Pedro, quien que podemos entender de que ya estaba en una edad adultez, no tenía la misma fuerza que Juan. De tal manera que vemos que ellos van, ¿y quién llega primero es Juan? ¿Y qué dice? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahora bien, ¿qué quiere decir los lienzos puestos allí? O sea, los lienzos estaban puestos tal cual habían embalsamado el cuerpo del Señor Jesús. O sea, en otras palabras, mediante la resurrección, Jesucristo traspasó los lienzos. O sea, esto es algo interesante a comparación de la otra resurrección que vemos en Juan, quien es Lázaro. ¿Cómo Lázaro resucita? O sea, Jesús le dice que se levanta Lázaro, pero algo interesante es que Lázaro se levanta con los lienzos, con las sábanas que lo cubrían. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que desenrollarle los lienzos. Este detalle es interesantísimo, ya que en el caso de Lázaro tuvo que haber una intervención de otras personas para que él pueda sacarse los lienzos y poder ya estar ya sin estas vestiduras. Pero en el caso de Jesús, vemos todo lo contrario. Jesús no necesitó la ayuda de nadie, sino
En otras palabras, quiere decir que Jesús traspasó los lienzos, o sea, tal cual como estaba Jesús con los lienzos en estado natural, al resucitar, Jesús traspasa esos lienzos y los lienzos quedan tal cual en el sepulcro, en la tumba, habían sido puestos en Jesús. De tal manera de que este hecho a Juan y a Pedro los impacta. Pero ¿qué dice allí? En el verso 6 dice que dice, algo interesante en el verso 5 que dice, y bajándose a mirar, Juan fue el que bajó a mirar, vieron esos puestos allí, pero no entró. O sea, en otras palabras, a Juan le fue suficiente ver eso. Mientras que a Pedro, vamos a ver un detalle interesante aquí, que dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora bien, como bien mencioné, los lienzos estaban en la tumba del Señor Jesús, tal cual en estado original. Al haber traspasado al Señor Jesús, los lienzos quedaron en su estado original en la tumba. Ahora bien, pero acá hay un dato interesantísimo, el cual es el sudario. Ahora bien, este hecho elimina todo hecho de hurto, robo del cuerpo del Señor Jesús, ya que ¿quién se iba a tomar el tiempo, hablando en una posición humana, de hacer este hecho, de poner los lienzos tal cual estaba allí y el sudario robarlo, perdón, y el sudario enrollarlo y dejarlo en un lugar específico aparte? Porque ya que si se hubiera sido un hurto, se hubiesen llevado el cuerpo como tal, o en todo caso haber sacadole los lienzos y con el sudario llevárselo, por lo que se elimina el hecho de un hurto y se avala el hecho de la resurrección. Entonces, ¿qué nos dice en el verso 8? Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero. ¿Y quién había venido primero? Juan. Y vio y creyó. O sea, le fue suficiente este hecho a Juan para creer. ¿Pero qué no dice? Porque aún no habían entendido la escritura, quiere decir que resucitase los muertos. O sea, ellos al haber sido testigos de primera mano, testigos oculares, testigos, haber caminado con Jesús de la mano y haber escuchado sus grandes proezas y dichos, y habiendo sido hablados constantemente de que Jesús iba a resucitar, vemos su incredulidad. ¿Y qué dice? Y volvieron los discípulos a los suyos. Es interesante lo que sucede en esos 3 días. Y vemos el trasfondo por el cual pasa cada día y Dios a quienes usa para llevar a cabo este hecho. Vemos cómo el impacto de Jesús en la vida de las autoridades religiosas, en este caso de José y Nicodemo, vemos cómo Dios toca sus corazones y no les interesó su posición ni la situación, sino que fueron y querían honrar al Señor Jesús. Querían honrarlo y que Él sea glorificado. Vemos aquí que la muerte de Jesús trajo un impacto positivo y trajo la salvación a nosotros. Si bien es cierto, este hecho muchas veces te toma a la ligera, muchas veces creemos de que estamos solos, que nuestro Salvador no nos entiende, que nuestro Dios no ha pasado lo que nosotros hemos pasado, que tenemos un Dios muchas veces que es de yeso. ¿Qué quiere decir, hermano Cristiano? O sea, de que un Dios de que no nos comprende, no se entiende. Sin embargo, vemos y, y observamos de que nuestro Salvador ha pasado lo mismo que nosotros. Ha vivido lo mismo que nosotros y ha padecido peor que nosotros. Estar en esa situación de la cruz no era fácil. Se hizo maldito por nosotros. Y sabes que, hermano, gózate de que tienes un Salvador que está vivo. No está muerto, hermano. Él resucitó y Él nos trajo la salvación. ¿Sabes qué, hermano? Si tú quieres comparar ah, el hecho de Cristo con otras cosmovisiones religiosas, Jesucristo es el único Salvador que resucitó y que nos da la salvación. Es un Dios de amor, hermano. Él te ama muchísimo y se entregó por ti en aquella cruz del Calvario. Él tomó la decisión de entrar allí, de estar a hacerse en la ejecución para que tú puedas tener salvación. ¿Sabes qué, hermano? Vemos a la luz de las Escrituras la claridad con la cual nos habla, la claridad y los detalles maravillosos que nos dan y que muchas veces lo tomamos a la ligera.
y pensamos que la Biblia es un libro alejado de la historia, alejado de la realidad y muchas veces alejado de lo que nos rodea. Muchas veces escuchamos el hecho de que es un libro fantasioso, un libro que no tiene lógica, pero vemos de que a lo largo de los evangelios tienen sentido y no se contradicen en nada, sino se complementan, y es como que si ellos se hubiesen puesto de acuerdos y, y tomaran partes importantes para que estas se complementaran, pero no era, muchos de los casos no era así, sino es el Espíritu Santo obrando en ellos, guiándoles para que ellos puedan hacer estos escritos. Si bien es cierto, este hecho es un hecho milagroso, debe calar en nosotros y debemos decir de que nuestro Salvador no está muerto, sino que está vivo y Él regresará, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos, que volveremos a ver a nuestro Salvador. Él vendrá a esta tierra y no debemos esperarlo con temor, sino con mucho gozo y con mucha alegría de que nuestro Salvador vendrá y nos iremos con Él, hermano. Cuéstate de que la vida no termina aquí, hermano, sino de que hay otra esperanza que es la vida eterna. Y a eso es lo que quiero llegar. ¿Realmente tienes la vida eterna? ¿Realmente eres salvo? Hermano Cristian, ¿cómo puedo ser salvo? La Biblia es muy clara en relación a esto. ¿Cómo puedo ser salvo? Y es a través de Cristo. Somos salvos por medio, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y por fe en qué? En Cristo Jesús. Y esto se resume en dos cosas, arrepentimiento y fe. Las obras no te salvan. Mis buenas obras, mis actividades, el hecho de predicar, el hecho de evangelizar, el hecho de apoyar a los demás, no me salva, sino lo que me salva es el hecho de creer en lo que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario y reconocer de que soy un pecador, necesito del Señor Jesús, por lo cual yo no puedo salvarme por mis propios méritos, sino yo soy salvo solamente por los méritos de Cristo Jesús en aquella cruz del Calvario. Jesús murió por todos mis pecados, no murió solamente por uno, murió por todos. Como bien vemos en la muerte del Señor Jesús, Jesús murió por todos. El Cordero perfecto fue sacrificado una sola vez y por todos. En la cultura judía se solía hacer sacrificios a corderos, lo que solamente hacía era apaciguar, o sea, no calmaba, pero en ese caso la muerte del Señor Jesús satisfizo la ira de Dios, o sea, calmó, llenó y hasta rebalsó, de tal manera que por medio de esa muerte nosotros podemos ser salvos. Y si tú deseas ser salvo en esta oportunidad, no esperes, estimado joven, dama, varón que estás aquí en esta reunión para hacer este momento. Puedes contactarte conmigo o con uno de los líderes de la iglesia y gustosamente estarán prestos a ayudarte. Y ahora a ti, hermano o hermana en Cristo que estás aquí, te animo, hermano, a que tomes en cuenta este hecho de que no tienes un Salvador que está muerto, sino tienes un Salvador que está vivo y vive y valóralo. Ten en cuenta de que nos dejó un manual y una guía, el cual es la Biblia. Atesóralo, hermano, léelo, escudriñalo, léelo como, no lo tomes como un libro a la ligera, no lo tengas como usualmente vemos en nuestra cultura aquí en Lima, como una estampilla, como un amuleto ahí guardado en la biblioteca, sino léelo constantemente, porque te dará sabiduría cómo actuar en diferentes situaciones en tu vida, en cómo tomar decisiones, en cómo qué hacer o no hacer en tu día a día. Y lo más trascendental y lo más importante, conocer quién es tu Salvador, saber, conocer qué es lo que hizo tu Salvador, qué es lo que hizo tu Dios a través de la historia, y qué es lo que habrá y lo que es lo que habrá de hacer. Y vemos también que esta palabra tiene un gran impacto hasta el día de hoy. Muchos quisieron quemarlo, muchos quisieron desaparecerlo. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue y continuará estando vigente hasta el día de hoy. Así que, hermano, te animo a que lo leas, lo atesores, lo escudriñes y que te goces que tienes un Salvador que está vivo, hermano. No estamos solos, tenemos un Salvador que está vivo.
Como vemos, las escrituras nos dan la claridad de este hecho, nos dan el impacto de Jesucristo en la vida de los creyentes, nos dan que aún así, como vemos en los discípulos, ellos tuvieron momentos de incredulidad. Nosotros también pasamos por esos momentos de incredulidad, muchas veces no creemos, muchas veces pasamos por diferentes circunstancias en las cuales nuestra fe está en nuestras convicciones, nuestros principios y valores están en juego. Sin embargo, siempre debe estar por delante Dios, primero Dios. Así que hermano, te animo y te invito a que lo leas la palabra de Dios constantemente, no solamente en la iglesia los domingos como se suele hacer, ahí se hace una lectura corta, sino constantemente. Medítala, hermano, compártela a otros de tu Salvador, de Cristo Jesús, y diles de que las grandes proezas que Él ha hecho y que tú eres también un resultado, tú eres el impacto de aquel hecho, de cómo el Señor Jesús transformó tu vida y te dio esperanza, te dio gozo, ese gozo que no se compra en la farmacia, ese gozo que no se consigue en las cosas materiales, sino ese gozo y paz que solamente se encuentra en la persona de Cristo Jesús, el cual llena y nos da ese gozo, no nos da esa felicidad, porque la felicidad es algo momentáneo, sino nos da ese gozo que es constante y perpetuo, que a pesar de las dificultades y circunstancias que pasemos, sabemos que nuestro Dios, nuestro Salvador, está con nosotros ayudándonos en cada pisada que demos. Así que hermanos, ha sido un gusto el poder con ustedes compartir la palabra de Dios y espero que sea de gran bendición como ha sido a mí y que el Señor los bendiga grandemente, hermanos, en el Señor. Me gustaría orar para dar finalización de este tiempo y que si tú deseas conocer más de Cristo y deseas ser salvo, te animo a que puedas tomar contacto con uno de los líderes de la iglesia. No lo dudes, no esperes. Hoy día es el día para que tú puedas ser salvo y puedas gozar de la salvación de Cristo Jesús y puedas tener seguridad de salvación. Así que oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, gracias, Padre, por este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra. Es maravilloso, Padre, el hecho de poder investigar, el hecho de poder analizar y ver las grandes maravillas y proezas que haces en tu palabra, Señor, en la Biblia, y ver cómo tú usas a seres humanos, a hombres que no tenían la preparación académica, no tenían muchas veces el carácter para poder tomar esas, esas, esas labores, pero sin embargo, Dios, tú usas al ser humano para, como instrumento tuyo para que tú seas glorificado, Dios y nos das también la esperanza, Señor, de que tú volverás. Y también gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor, nuestro Salvador, el cual está vivo y el cual nos da la salvación, Padre. Te pido, Padre, también que los hermanos de la Iglesia Bautista Luz, que tu Padre los fortalezcas, los bendigas, que tu Padre sigas dándole las fuerzas constantemente para poder, ah, para que tú seas glorificado, Padre. Y Padre, te pido que los bendigas con las bendiciones celestiales, Padre, y con las bendiciones materiales también, Padre. Confío en que tú harás tu obra perfecta con la iglesia, Señor Bautista de Luz, y que tú fortalezcas a los líderes, a los hermanos, Padre, también que asisten allí a los miembros, que Padre, tú los fortalezcas, los bendigas y que, Padre, tú le des la sabiduría en su día a día para la toma de decisiones, en su hogar, su trabajo, sus estudios, sea el lugar en donde ellos se desempeñen, Padre. Y también por aquellos que desean conocer, Padre, la salvación, te pido, Padre, que tú dispongas su corazón de esas personas y puedan ellos tomar la decisión de seguirte, Padre. Muchas gracias por este tiempo, Padre, por el cual nos das para poner tu palabra a través de este medio digital. Gracias, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.